Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias, Miguel, por estar pendiente de este programa Antipoder, que ha sido un programa de verdad, bueno, inusual para mí en esta nueva plataforma, pero de verdad que es bien importante por la audiencia que recoge a través de las diferentes casillas de las redes sociales. Por eso que es importante la comunicación, las herramientas hoy de la comunicación. Y sobre este tema, para entrar en materia, Miguel, quería conversar el tema de la comunicación en Venezuela. El tema de la comunicación en Venezuela se ha convertido, bueno, siempre ha sido lo que han llamado el quinto poder, pero hoy por hoy, desde la llegada al poder, y valga la literación en Venezuela, del chavismo, comenzó a tener una estelaridad fuerte, demasiado contundente. De hecho, el primer decreto que hace el gobierno este nefacto de la dictadura es eliminar todos aquellos canales, televisoras, todas aquellas plantas de importante para llegar a una esencia. Recuerdo que el innombrable decía, todo lo que hagamos, lo hagamos como las gallinas, cacarearlos, cacarearlos. Y ahorita, en este momento, en Venezuela, son tantas emisoras comunitarias en cada pueblo, cada alcaldía, cada consejo comunal, cada gallinero que ellos montaron vertical, tiene una emisora comunitaria. Le quitaron toda la frecuencia, pero justamente porque ellos entienden, en el caso venezolano, el medio que más penetración tiene a nivel de las comunidades es la radio. En el caso de Sucre, por ejemplo, que es donde nos encontramos ubicados, hay 15 municipios. Y aquí, de los 15 municipios, solo 4 municipios tienen internet. Solo 4 municipios. Te pudieras dar cuenta lo que eso significa desde el punto de vista del matrizaje para el punto de vista electoral, o sea, para el control de esos eventos que se han convertido en Venezuela en fraudes, obviamente, donde todo el mundo vota, pero nadie elige. Y hoy Sí, por hoy, por ejemplo, vemos como en el caso de Venezuela, cuando se llega, se acaba con Radio Caracas Televisión, se acaba con todos los medios, los propios dueños del canal de la colina en Caracas, los Cisneros, que son unos potentados en el mundo hoy de la comunicación, tienen que hacer acuerdos con el chavismo, venden Venevisión, venden Televen, tienen control de todos los canales mayoritarios en el país, y el que no, pues en el caso de Globovisión, también tuvieron que hacer una venta a quien hoy es uno de los mayores perseguidos, según algunas informaciones, en el caso de Raúl Gorrín, que está huyendo de la justicia norteamericana. Por cierto, Miguel, y con esto te doy la palabra en este programa, que en el día de hace 2 días exactamente, en un programa que hace Vladimir Villegas al mediodía, Vladimir a la una, le preguntaron a un diputado nacional de este caso tan sonado, del caso de los, de los diputados de la Asamblea Nacional, que ahora se llaman los narcodiputados, otros le dicen que es la corrupción en la Asamblea Nacional de los Diputados. Vladimir le preguntó a un diputado que presentara pruebas sobre el caso Gorrín. Le presentó pruebas. Yo no vi el programa, lamento decirlo que no lo vi, pero me dicen que Vladimir, y que hubo un mutis total, que se quedó, bueno, en silencio. No sé si, y con esto te doy a ti la bienvenida. bueno, Vamos a ir sí, diciendo. gracias. Bueno, muchas gracias, Luis. Tu trabajo importante allá en Sucre, que es ese, pues levantar la voz, alzar la voz de los que no tienen voz, de toda esa gente que no tiene internet, de toda esa gente que sufre y padece los rigores del comunismo
porque eso es lo que nos han querido implantar. Y bueno, haciendo tu balance la reseña que haces, el resumen, la síntesis, yo me acuerdo que cuando uno lee de cómo el comunismo intentó tomar al mundo y en un momento tuvo la mitad del mundo por allá en los años 70 y mitad de los 80, la unidad más importante del Partido Comunista es la unidad de propaganda, Luis, porque es la unidad que le lava el cerebro a la gente, que convence, que persuade, que enamora y por supuesto que logra imponer un sistema en la cual simplemente es un sistema monárquico, porque los líderes comunistas, Lenin le entregó a Stalin a Khrushchev, y entonces en Cuba Fidel le entregó a Raúl, y en Corea del Norte ya le ha entregado a abuelo, padre, a hijo, y así seguirá. Y en China tampoco hay elecciones, sino que se ponen de acuerdo los altos capitostes del Partido Comunista Chino. O sea, en función de matrizar de que ellos sí son verdaderamente demócratas, bueno, aquí Chávez le entregó a Maduro, y por un fraude electoral de que recordamos que Enrique Capriles perdió por un punto, o no peleó la victoria de él por un punto, no sabemos la realidad todavía, hay gente que tiene opiniones divididas, el comunismo se apodera de la gente, pero para eso es fundamental desarmar o destejer bueno, el gran tejido, valga la redundancia, mediático de un Estado. Entonces acabaron con la región, le quitaron las planchas, el periódico de Sucre lo destruyeron, Radio Sucre la confiscaron, Radio Manzanares salió del aire, y así tú vas contabilizando una cantidad de medios. Y el medio que no se alinee, que no se alinee, perdón, que no coja el carril, ellos simplemente Pero el capitalismo, Luis, el capitalismo tiene el desarrollo tecnológico, que eso no lo habló Marx nunca cuando predijo el fin del capitalismo, donde se equivocó crasamente. Resulta que el capitalismo fue evolucionando, el socialismo no evolucionó, el socialismo murió como método doctrinario y filosófico de entender la política y la economía, y el capitalismo desarrolló esta herramienta tecnológica donde por un teléfono tendrían ellos que tumbar el internet a toda Venezuela, tumbárselo ellos mismos, y tú y yo salimos al aire. Fíjate, Luis, tengo una información en el tintero y empiezo por lo siguiente. Hubo una cumbre de embajadores en Bogotá. El interinato se prepara para gobernar en el exilio, para lo que creen ellos que es que van a gobernar en el exilio, ¿no? Ese exilio dorado donde varios miembros del entorno íntimo del interinato, que tienen discotecas aquí en Europa, específicamente en la ciudad de Madrid, y que tienen dinero guardado en paraísos fiscales y que se han convertido en testaferros, diputados y miembros prominentes del interinato, que han salido huyendo porque en esas denuncias en ese lodazal, en ese cloacal, en ese albañal que se destapó en la Asamblea Nacional, donde ellos mismos admiten que tienen una cantidad de diputados corruptos, pero a su vez esos diputados corruptos prenden el ventilador o abrieron el chorro del excremento para salpicarlos a toditos. Allí hay una cantidad de personas que nos hacen llegar a nosotros información. La información es la siguiente: se repartieron fuertes sumas en dólares en la ciudad de Bogotá, donde hubo una cumbre donde fueron los principales 8 embajadores del interinato. Algunos de ellos con placé, que les dieron pues le aceptaron la carta credencial, y son excelentísimos señores embajadores. Otros no la tienen, sino que simplemente son representantes diplomáticos, pero ahora se percataron de que posiblemente van a intentar gobernar cuando ni siquiera han podido gobernar en Venezuela nada, ni el cese de la usurpación, no tienen control de nada, esa es la verdad. Pero ellos se preparan para el exilio dorado y para ejercer unas funciones de gobierno de sombra. Entonces le dieron una fuerte suma en dólares a cada embajador que salió de la empresa Monómeros. Esa es una denuncia que nos llegó, teníamos que haberla hecho anteriormente en otros días, pero estábamos esperando confirmación cierta de que esto se llevó a cabo, de que esta cumbre se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá, donde se trasladaron desde Europa y desde otras partes una cantidad de embajadores, y ahora sí se les dio una fuerte suma en dólares con la que evidentemente ellos van a cubrir sus gastos, van a alquilar apartamentos de lujo, o sea, la vida que lleva un embajador, digamos, de otro país. Van a contratar personal, van a alquilar una sede y van a empezar a ejercer funciones también de alguna manera de propaganda, ¿no? Del gobierno interino. O sea, ahora él se dio cuenta que está liquidado a lo interno y entonces quiere matrizar afuera y mantener la coalición de esos 60 países. Yo predigo, Luis, que esto, una vez que
Maduro no quiere meter preso, ni quiere matar a Guaidó. Maduro quiere que él huya y entonces va a intentar desbancarlo, que yo creo que ese intento se va a hacer patente con unas elecciones parlamentarias posterior a la ratificación de Guaidó el 5. Guaidó va a ser ratificado, pero propios partidos que están en el contubernio colaboracionista, postrados de hinojo, arrastrados ahí en el piso de la dictadura, esos mismos partidos van a concurrir a unas elecciones parlamentarias donde vamos a tener otra oposición que la va a dirigir Timoteo Zambrano, la gente de Soluciones, la gente de Cambiemos, todo ese chiripero, como lo he llamado yo, el chiripero fake, porque es un chiripero de una cantidad de partidos que por ahí publicaba otro destacado miembro del interinato. 27 partidos apoyan a Juan Guaidó y cuando tú revisabas, no son ni siquiera, muchos de ellos no son ni siquiera partidos de maletín, porque no tienen maletín, son partidos de carpeta manila, como los he llamado yo, porque ni siquiera son de maletín, porque para ser partido de maletín hay que cumplir con algunas cosas, ¿no? Tener por lo menos un representante en cada estado que meta el embuste de que el partido existe. Bueno, estos son partidos de carpeta manila y quizás hasta de sobre de carta. Y entonces esos partidos también le está chispeando Real, lo que no le dieron a Brito, lo que no le dieron a los de Contraloría, le están chispeando plata, euros y dólares a estos delincuentes también de oposición para que entonces digan, bueno, que lo que todos los barrios de Caracas y de Cumaná saben, que es que Juan Guaidó es el gran líder de la democracia en Venezuela, cuando todos sabemos que Juan Guaidó viene espichándose, viene desinflándose, viene en franca caída libre, y este tipo de maniobras quedarán pues aperturadas ante la opinión pública. Por otro lado, tú sabes que tocamos un tema nacional y tocamos después un tema regional. Hay una fuerte molestia en el magisterio, en los dirigentes sindicales legítimos, de verdad, de las bases del magisterio del Estado Sucre, que yo doy fe que defienden fidedignamente y que defienden con mucha gallardía, coraje y punto honor el derecho de los trabajadores, bueno, de los educadores, que es uno de los más sagrados deberes de la patria, según el libertador Simón Bolívar y el mariscal Antonio José de Sucre, que es de lo que debería ser mejor pagado los médicos y los educadores, porque son la gente que está formando, unos los que salvan la vida y otros los que están formando el futuro de la patria. Y bueno, ellos denuncian un contubernio, un acuerdo malsano, una repartición de dádivas, o sea que los hombres del maletín que le llegaron a los embajadores, los hombres del maletín que le llegaron como denunciamos anteriormente, a la Asamblea Nacional y a estos grupos, ahora también le han llegado a la gente del magisterio, donde el ministro Aristóbulo Esturi se sentó, le dio su sobrecito a cada uno de estos líderes de FETRA Magisterio, que son unos sindicalistas corruptos y corrompidos, que tienen años extorsionando, que así me lo relataba el gobernador Eduardo Morales Gil, y que no pudieron pues con Ramón Martínez, pero que su trabajo es extorsionar con huelgas, lanzarlas, ponerlas allí para después recogerlas, pero cobrando unas sumas en dólares, donde se van a visitar al Cono Sur, que nadie sabe cómo, de dónde sacan el dinero, sino que es dinero proveniente de Gorrín, proveniente del arco minero y proveniente del narcotráfico, Luis. Porque ayer hablábamos de los narcodiputados, pero es que hay narcopolíticos, que son políticos que mañana se descubrirá cómo, siendo jefe de partido, lo que tienen es una franquicia, un cascarón vacío, pero que con eso reciben dólares para poder hacer política y trasladarse. Han hecho de la política un negocio porque son unos mercenarios de la política. Y eso lo vamos a denunciar y en su momento vamos a sacar una lista de personas en el estado Sucre, y esta no es la lista de Piñerúa, esta sí va a salir. Y un diputado también dijo que tenía una lista de los que traficaban gasoil, nunca la sacó. Esta lista sí va a salir porque ahí estamos comprobando con pruebas quiénes reciben, y ustedes saben que me están viendo quiénes son los que reciben dólares, ¿me entiendes? Narcodólares, dólares del arco minero sangrentado con la sangre de nuestros pemones, y que reciben la bola de Carey, como diría un amigo mío, del régimen, para hacer mutis, porque no dicen nada, no reclaman nada. ¿Dónde están las ruedas de prensa semanales de los partidos de oposición denunciando el tráfico de estupefacientes en el estado Sucre? ¿Dónde están las ruedas de prensa semanales de la dirigencia de los diputados, de la dirigencia de los partidos del G4 en el estado Sucre, denunciando que no hay agua, que no hay luz, que no hay internet?
No hacen nada, Luis, porque ya tienen un contubernio de estas elecciones, ya tienen las maquetas, ya se repartieron los puestos, pero hay un pequeño detalle que se les olvidó. Se les olvidó el pueblo venezolano, se les olvidó la ciudadanía decente, se les olvidó la gente trabajadora. Esa gente no va a ir a avalar, a conectar con su voto esa chapuza electoral, ese fraude electorero que ellos piensan ir en febrero o marzo para ya sellar el acuerdo que tienen con el gobierno de Oslo y de Noruega. Entonces, mira, Luis, aquí se tienen que caer las caretas. Aquí hay reputaciones consagradas de dirigentes sindicales que son corruptos, cuyos hermanos son corruptos también y que lo que son es extorsionadores. Y ahora por ahí anda un dirigente sindical, Robert, yo no recuerdo bien el apellido de él, pero anda un verdadero líder de las comunidades denunciando la vagabundería de Fetra Magisterio y de los representantes de Fetra Magisterio en el estado Sucre, que son unos corruptos y bandidos. Y los vamos a exponer aquí y los vamos a denunciar y van a tener que pagar ante la historia, porque la gente tiene que saber cómo se monta una huelga, está todo el país unido, todos los trabajadores unificados y entonces empiezan a desmontar en un acuerdo que hicieron con Aristóbulo porque les llegó el maletín. Ahora están pasando Navidad muy sabroso allá en el Cono Sur, calladitos porque no quieren que nadie sepa que se fueron de viaje a disfrutarse. Una pregunta, para ese viaje hace falta por lo menos $5,000. ¿Tú sabes cuánto cuesta un pasaje de aquí a Buenos Aires y de Buenos Aires a la provincia donde están, Luis? ¿Y tú sabes cuánto cuesta un hotel y cuánto cuesta la comida? ¿Qué venezolano de a pie que se gana un sueldo mínimo puede agarrar en Navidad e irse a disfrutar las mieles de lo birlado, de lo negociado, de, bueno, te amenazo, pero después me da, porque en el fondo el viejo sindicalismo en Venezuela es un sindicalismo de extorsión, de secuestro, de yo te paro la empresa si tú no me das real a mí, y yo, porque yo tengo el control de los obreros. Lamentablemente, Fetra Magisterio ya no gobierna casi nada, ya nadie le hace caso y están surgiendo estos dirigentes educativos nuevos, con sangre, con savia y sangre nueva, que de verdad están comprometidos con las bases del magisterio y a quienes tenemos que apoyar, los que de verdad queremos un cambio en ese mundo sindical que tiene mucho que ver con el mundo político, porque tú recuerdas que el Buró Sindical de Acción Democrática prácticamente elegía y quitaba candidato presidencial. Entonces, en estos partidos de Voluntad Popular, PJ y estos partidos, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, lo que es un refugio, un nido de bandidos de ese sindicalismo o sindicalerismo, porque son sindicaleros, delincuentes y corruptos que, bueno, están recibiendo por debajo, pero pues, dinero y dólares para disfrutar, pero el pueblo que es el maestro ese que está dando clase en Casanay, que está dando clase en Guiria, que está dando clase en Yaguaraparo, ese que se joda, porque yo sí me voy para Argentina a disfrutar a todo trapo los dólares, narcodólares que me dieron. Bueno, Luis, esa denuncia nos la pidió el pueblo, nos la pidió el magisterio, la realizamos en Antipoder porque aquí desnudamos a la verdad. Bueno, fíjate, sobre ese tema, yo lo había notado porque en la página, en el portal que dirijo de Turimiquire, me llegó la información de Robert Franco, quien es el secretario general del Colegio de Profesores de Carúpano Paria, de todos los municipios de Carúpano Paria, que llegan a 7, 6 municipios. Dice Robert Franco que a propósito del tema de la huelga que estaba planteada, la huelga nacional del magisterio, que por cierto no se han cumplido de acuerdo a lo que dice el profesor Franco, ni siquiera en un 2% de lo que fue el acta convenio, la contratación colectiva de trabajo de los trabajadores del Ministerio de Educación y del Magisterio Nacional, ni siquiera en un 5%, es decir, que el 95% de todas las cláusulas establecidas y firmadas por las 8 federaciones, donde por supuesto está Fetra Magisterio, han sido incumplidas. Pero además denuncia que en estos días que se han hecho 3 paros nacionales de 24, 48 y 72 horas, ellos esperaban que en los próximos días, se cumplido toda esta prerrogativa establecida en la ley del trabajo, ellos iban a ir a la huelga nacional. Pues no fue así, se aparecieron a las asambleas de los educadores diciendo que iba a haber ahora un referéndum, una consulta a ver si el pueblo magisterial... Qué corruptos, qué bandidos, cómo transaron, traidores, son traidores. Ellos en su fuero
para decirle entonces al país, bueno, fueron los maestros los que aprobaron la huelga nacional y entonces metieron el conflicto en un congelador. Denuncia a Robert Franco que se reunieron a trastienda con el ministro. Uno no sabe lo que pasó ahí, de verdad que yo no sé lo que pudo haber pasado ahí. Lo cierto fue que si tumbaron la huelga es porque algo les dieron, no lo hicieron de gratis. Me explico, bueno, porque quiere decir que les dieron real para ellos ir a donde su gente a decirle, no, mire, no, pues tenemos que portarnos bien porque nos van a votar todo. Ahí hay gato enmochilado. Además, si tumbaron la huelga y viajaron, mamando no se fueron. Mamando bueno no se fueron. yo te digo algo, la posición que tiene la base magisterial es que sí va a haber un referéndum, pero para sacarlos a ellos, a todos los federativos, y en enero iniciarían la huelga nacional, porque es que además anunciaron el pago de la bonificación de fin de año casi 15 días antes de hacer las erogaciones a un dólar que estaba en 27 bolívares, 27.000 bolívares, y lo terminaron pagando a 47.000 bolívares. O sea que quienes recibieron el pago de la bonificación, eso se volvió sal y agua. Así de sencillo. Lo Entonces, que pasa, ninguno de estos federativos dio a defender al magisterio, al pueblo magisterial, y lo que hay hoy en Venezuela, en el mundo magisterial, es una indignación total, y no solamente una indignación, es que se retiraron de las aulas más de 200.000 educadores. Escúchame esto, 200.000 educadores, y el gobierno entonces está metiendo, y discúlpeme la expresión, está poniendo a trabajar en las aulas de clase a la gente de chamba juvenil, creando así una falsa conciencia, una ideologización, una enajenación de los trabajadores, de los educandos. Esto, ¿culpabilidad de quiénes? Bueno, de quienes asumieron una conducción, una falta, una estrategia falsa y además una farsa contra los docentes en Venezuela. Yo te lo voy a traducir de esta manera. El acuerdo de Noruega y de Oslo, que ellos dicen no vamos a negociar, y resulta que sí negociaron, cuando tú ves que el gobierno regresa a la Asamblea Nacional para aprobar ese CNE, que eso es una taparería, una burla, un fake, un CNE fake para ir a esas elecciones donde lo van a psiquitrillar porque no va a haber elecciones presidenciales, pero sí van a haber parlamentarias para desbancarlo. Ese acuerdo llegó al magisterio, todo el mundo está negociando, Luis, porque los dirigentes sindicales también quieren lo suyo, como quería lo suyo José Brito y los bandidos de Contraloría. Me explico, que todo ese desastre se forma por el problema de la CAF, pero entonces cuando uno entiende, es que sí hubo acuerdo porque hubo real. Entonces el acuerdo fue, no me alebrestes más la calle, quédate tranquilo, vamos a elegir un CNE, vamos a llevarlo por la política, calma a tu gente, ¿verdad? O sea, la gente nuestra se está muriendo de hambre este diciembre, con un diciembre que el diciembre pasado se comieron un cable, este diciembre van a comer aire, ¿no? Millones de personas abandonando el país, pero ellos sí cobraron, ellos sí también, yo quisiera ver la cena de Navidad del gobierno interino y quisiera ver la cena de Navidad del magisterio. Yo quisiera ver la cena de Navidad de los dirigentes sindicales que están en el exterior viviendo la Dolce Vita, y yo quisiera ver la dirigencia, la cena del magisterio de ese señor Robert Franco, y yo quisiera ver cómo están nuestros educadores, que son la gente que merecen el mayor atención, la mayor dignidad. Un gobierno que se precie de serlo tiene que dignificar y tener un salario digno. En dólares debería ser el salario, el primer salario en dólares debería ser el de los medios y el de los trabajadores. No, esos reales que se van a meter de la CAF se los van a repartir para que entonces Maduro se los dé a los policías y a los militares que tienen oprimido al pueblo de Venezuela. ¿Cómo tú vas ahí, chicos, a aprobar en la Asamblea Nacional? O sea, como que los aliados le aprobaran a Hitler municiones, armas, uniformes y alimentos para que Hitler peleara con ellos. Ellos lo tienen bloqueado, pero después dicen, no, ya va, vamos a hacer un alto aquí, mira, vamos a aprobar esta vaina porque esto lo dice la CAF. Y eso es fatal. Cuando uno descubre que hay diputados que tienen a las mujeres trabajando en la CAF y ya tienen repartido todo el bandidaje de unas gabarras, que eso no va a funcionar porque tendría que tener por lo menos 200 gandolas echándole gasoil a esas gabarras. Y ya eso se intentó hacer con Derwick, una malandrería donde también están combinados, ciertos diputados tienen familiares trabajando en esa empresa y ciertos partidos se mantienen de esos bolichicos. Por eso es que yo sé que esos dólares que le llegan a estos dirigentes sindicales vienen de los bolichicos, vienen directamente del gobierno,
de dinero de la droga, de dinero del oro y de dinero ahora, yo lo que no pensé nunca es que ellos le iban a aprobar en la asamblea. Ahí está, ya el acuerdo está listo. Antes de irse de vacaciones van a hacer dos cosas: aprobar el dinero de la CAF, 350 millones de dólares, cuando Donald Trump tiene bloqueado, pues, o sea, tiene sancionado al gobierno de Venezuela para que no pueda manejar dólares. Ellos le van a aprobar unos dólares, pero una millonada, para que el gobierno con eso nunca va a hacer la gabarra. No le va a pagar la CAF, porque la CAF tiene unos cánones de que tú puedas honrar el préstamo. No está Venezuela, no cumple ninguno de esa normativa. Entonces van a robar esos reales. Por eso fue que Brito en la Comisión de Contraloría se alzaron y hubo la rebelión que hubo. No hubo la rebelión por un tema ético. Él estuvo a punto de decir, el problema